La primera vez que pensé que alguien estaba entrando a nuestra casa, mi esposa me llamó paranoico. Y honestamente, yo también quería creer eso. Porque la alternativa era demasiado enferma. Todo empezó con cosas pequeñas. Ridículamente pequeñas. Un cajón de la cocina que juraría haber cerrado aparecía medio abierto. Una taza cambiada de lugar. El control de la tele en el sofá cuando ambos recordábamos haberlo dejado en la mesa. Nada grave. Pero suficiente para hacerte sentir que te estás volviendo loco. Una noche llegué del trabajo y encontré nuestra habitación oliendo al perfume de mi suegra. No, tal vez me recordó a ella. No. Era su perfume. Ese olor dulce y pesado que dejaba pegado en toda la ropa cuando nos abrazaba demasiado tiempo. Me quedé congelado en la puerta. Mi esposa se rió y dijo que seguramente el olor venía de una chamarra vieja o algo así. Yo intenté dejarlo pasar, pero desde ese momento empecé a notar más cosas. Demasiadas. Mi suegra, Marta, siempre había sido intensa. De esas madres que creen que ningún hombre merece a su hija. Cuando nos casamos lloró durante toda la boda. Pero no lágrimas felices. No. Cara de funeral. Y cada vez que visitaba la casa hacía comentarios rarísimos. Decía cosas como: esta casa estaría más limpia si Laura viviera sola. O: no entiendo por qué necesitas una oficina para trabajar, si apenas usas la computadora. Siempre sonriendo. Siempre con ese tono amable que en realidad era veneno puro. Pero lo peor vino un martes. Yo estaba buscando unos documentos importantes porque tenía una reunión temprano al día siguiente. Los guardaba siempre en el mismo cajón del escritorio. Siempre. Pues desaparecieron. Revolví toda la casa. Nada. Empecé a desesperarme y mi esposa también. Incluso discutimos porque ella pensaba que yo los había perdido. Hasta que, 2 días después, aparecieron perfectamente acomodados en el mismo cajón. Literalmente encima de todo. Como si alguien hubiera querido que los encontrara. Esa noche no pude dormir. Sentía algo raro en el pecho. Esa sensación horrible de que algo no encaja. Entonces recordé algo. 3 semanas antes, Marta había insistido muchísimo en quedarse sola en la cocina mientras nosotros armábamos unos muebles en el patio. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Al día siguiente revisé el pequeño recipiente donde dejábamos las llaves de repuesto. Faltaba una. Cuando mi esposa llegó del trabajo le pregunté directamente: ¿tu mamá tiene copia de nuestras llaves? Ella se quedó callada 2 segundos de más. Y ahí supe que algo estaba mal. Me dijo: hace tiempo me pidió una por emergencia, pero juró que nunca la usaría. Sentí la sangre hervirme. Le pregunté por qué demonios no me lo había dicho y empezó a defenderla enseguida. Que Marta solo quería ayudar. Que yo estaba exagerando. Que seguro todas esas cosas tenían explicación. Pero yo ya no podía ignorarlo. Porque en mi cabeza todo empezó a conectar. El perfume. Los objetos movidos. Los documentos. La sensación constante de que alguien tocaba nuestras cosas. Y entonces dije algo que cambió todo. Voy a instalar cámaras. Mi esposa se molestó muchísimo. Me dijo que era humillante. Que si su madre se enteraba, destruiríamos la relación familiar. Que parecía una película enfermiza. Pero igual las instalé. 3 cámaras pequeñas. Una en la sala. Otra apuntando hacia la cocina. Y una escondida en nuestro cuarto. No esperaba encontrar gran cosa. Tal vez Marta entrando una vez por accidente. Tal vez revisando algo. Pero lo que vi 2 días después me hizo vomitar. Eran las 2:14 de la tarde. Mi esposa y yo estábamos trabajando. La casa debía estar completamente vacía. Abrí la grabación desde el celular esperando sentirme ridículo. Esperando comprobar que todo estaba en mi cabeza. Y entonces la puerta principal se abrió. Sin forzarla. Sin ruido. Como alguien que conocía perfectamente la casa. Y apareció Marta.
Tranquila. Relajada. Como si fuera su casa. Sentí un vacío horrible en el estómago. Ella ni siquiera miró alrededor. Entró directamente a la cocina. Abrió la alacena. Sacó una taza. Se preparó café. ¿Qué fe? Como si estuviera pasando la tarde en su departamento. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Luego empezó a caminar por la casa. Lentamente. Tocando todo. Acomodando cojines. Abriendo cajones. Revisando papeles. Yo no entendía qué demonios estaba viendo. Mi esposa estaba sentada a mi lado. En silencio absoluto. Blanca. Creo que por primera vez estaba entendiendo que yo no estaba exagerando. Pero eso no era lo peor. Ni cerca. Marta entró a nuestro cuarto. Y ahí todo cambió. Porque su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Empezó a revisar nuestras cosas de una forma obsesiva. Abrió mi closet primero. Tocó mi ropa. Sacó algunas camisas. Las olió. Después empezó a revisar mis cajones. Mi computadora. Mis documentos. Incluso encontró un reloj viejo que me había regalado mi padre antes de morir. Se quedó mirándolo varios segundos. Y dijo algo que la cámara apenas alcanzó a grabar. Dijo: todo esto debería ser de alguien mejor. Sentí escalofríos. Mi esposa empezó a llorar bajito al lado mío. Pero yo ya no podía despegar la mirada de la pantalla. Porque Marta todavía no terminaba. Luego caminó hacia el lado de la cama de Laura. Abrió sus cajones. Empezó a doblar su ropa. A acomodarla. Como una madre cuidando el cuarto de una hija adolescente. Y entonces pasó algo que me dejó completamente helado. Marta sacó ropa interior de mi esposa. La sostuvo varios segundos. Y empezó a llorar. Pero no llorar normal. No. Era una mezcla de rabia y tristeza. Como si alguien le hubiera quitado algo que sentía suyo. Después dijo algo que todavía escucho en mi cabeza cuando intento dormir. Él te arruinó la vida. Mi esposa se tapó la boca. Yo sentí una presión horrible en el pecho. Pero aún faltaba lo peor. Marta se acercó a nuestra cama. Se sentó lentamente. Y empezó a hablar sola. Dijo que yo la había alejado de su hija. Que Laura antes era dulce. Que desde que se casó conmigo ya no era ella. Después empezó a mirar directamente hacia donde dormía yo. Y dijo algo que me dejó completamente congelado. Todavía puedo arreglar esto. En ese momento me di cuenta de algo terrible. Ella no solo estaba entrando a nuestra casa. Ella estaba viviendo una fantasía enfermiza donde yo era un intruso. Un obstáculo. Y honestamente, ahí empecé a sentir miedo real. No incomodidad. No enojo. Miedo. Mi esposa me dijo que apagáramos el vídeo. Estaba temblando. Pero yo seguí viendo. Porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Y entonces Marta hizo algo que nos destruyó por completo. Caminó hacia el buró de mi esposa. Abrió un cajón pequeño. Sacó un sobre. Y sonrió. Yo conocía perfectamente ese sobre. Eran los resultados médicos de Laura. Llevábamos meses intentando tener hijos. Y recientemente habíamos descubierto que probablemente necesitaríamos tratamiento. Era algo privado. Muy privado. Marta abrió el sobre. Leyó todo. Todo. Y después sacó su celular. Le tomó fotos a cada página. Mi esposa empezó a llorar fuerte. Yo sentí una rabia tan intensa que me mareé. Pero el vídeo todavía no terminaba. Porque justo antes de irse, Marta se acercó otra vez a la cama. Miró directo hacia nuestra habitación. Y dijo: ella merece a alguien que pueda darle una familia de verdad. Ahí exploté. Cerré la laptop de golpe. Mi esposa estaba destruida. Llorando como nunca la había visto llorar.
Y todavía recuerdo algo que me dijo entre lágrimas. Me dijo: creo que mi mamá me odia por haberte elegido. Esa frase me partió el alma. Porque por primera vez entendí algo. Marta no quería controlar nuestra casa. Quería destruir nuestro matrimonio. Pero todavía había una pregunta peor. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Y la respuesta llegó una hora después. Cuando revisé grabaciones antiguas. Porque había algo raro en las fechas. Marta no había entrado solo una vez. Ni dos. Había entrado 6 veces en menos de 3 semanas. 6. Y en cada grabación hacía algo más perturbador que la anterior. En una se llevó fotos nuestras. En otra revisó basura del baño. En otra abrió una caja donde guardábamos cartas privadas. Pero una grabación me dejó completamente frío. Porque esa vez no vino sola, la grabación era de un jueves. Cerca de las 11 de la mañana. Marta abrió la puerta como siempre. Pero esta vez alguien entró detrás de ella. Un hombre. Alto. Como de 50 años. Pelo gris. Nunca lo había visto en mi vida. Mi esposa tampoco. Los dos nos miramos confundidos. Marta caminaba por la casa enseñándole todo. Literalmente enseñándole nuestra casa. Como si fuera una propiedad en venta. Le mostraba la cocina. La sala. Nuestro cuarto. Y el tipo asentía mientras miraba alrededor. Yo sentí la sangre congelarse cuando entraron a nuestra habitación. Porque Marta señaló mi lado de la cama y empezó a hablar. La cámara no captaba todo. Pero sí algunas frases. Y una de ellas me dejó helado. Él pasa muchas horas fuera. El hombre respondió algo que no entendimos. Y Marta se rió. Después dijo: Laura todavía no se da cuenta de quién la está destruyendo. Ahí mi esposa empezó a entrar en pánico. Me dijo que apagáramos eso ya. Que quería llamar a su mamá inmediatamente. Pero yo necesitaba entender quién demonios era ese hombre. Seguimos viendo. Marta abrió mi closet otra vez. Y empezó a mostrarle mis cosas personales. Mi ropa. Mis relojes. Incluso documentos de trabajo. El tipo preguntó algo. Marta respondió: sí. Todo esto terminará siendo de ella cuando abra los ojos. Sentí una rabia tan fuerte que tuve que levantarme. Empecé a caminar por la sala intentando no romper algo. Mi esposa estaba completamente destruida. Repetía una y otra vez. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué le pasa. Pero entonces vino el momento que cambió todo. Porque el hombre preguntó algo más. Y esta vez sí escuchamos perfectamente la respuesta de Marta. No te preocupes. Tengo otra copia de llaves por si cambian las cerraduras. Ahí sentí miedo de verdad. No enojo. No asco. Miedo. Porque eso ya no era una suegra metiche. Era alguien planeando algo. Algo grande. Revisamos más grabaciones. Y cuanto más veíamos, peor se volvía todo. En otra visita Marta estaba sola otra vez. Entró directamente a la cocina. Sacó una pequeña bolsa de su bolso. Y empezó a poner algo dentro de varios recipientes de comida. Mi corazón casi se detuvo. Le dije a mi esposa que retrocediera el vídeo. Lo vimos 3 veces. Marta estaba mezclando algo en nuestra comida. Mi esposa empezó a hiperventilar. Yo sentía las manos heladas. Marta miraba alrededor nerviosa mientras lo hacía. Después guardó la bolsita rápidamente. Y antes de irse dijo algo bajito. A ver si así deja de controlar todo. No sabíamos qué hacer. Honestamente pensé en llamar a la policía en ese instante. Pero mi esposa estaba en shock absoluto. Seguía defendiendo parte de su mente. Como si no pudiera aceptar lo que estaba viendo. Entonces revisé la cocina inmediatamente. Tiramos todo. Absolutamente todo. Salsas. Pasta. Arena. Café. Todo.
Y mientras vaciábamos cosas al bote de basura, mi esposa encontró algo. Una pequeña bolsita transparente detrás de unos platos. Polvo blanco. Muy fino. No teníamos idea de qué era. Ahí sí se quebró completamente. Empezó a llorar diciendo que su mamá estaba enferma. Que esto no podía ser real. Esa noche no dormimos. Nos quedamos viendo grabaciones durante horas. Y cada vídeo era peor. Marta hablaba sola dentro de la casa. A veces caminaba por nuestro cuarto como si viviera ahí. Otras veces se sentaba en silencio mirando fotos nuestras. Pero hubo una grabación que me hizo entender que todo era muchísimo más oscuro de lo que imaginábamos. Era de madrugada. Cerca de la 1 de la mañana. Nosotros estábamos fuera de la ciudad ese fin de semana. Marta entró sola. Pero esta vez actuaba diferente. Más nerviosa. Más rápida. Fue directo a nuestro cuarto. Sacó una maleta pequeña de debajo de la cama. Mi maleta. La abrió. Y empezó a meter cosas dentro. Al principio pensé que estaba robando. Pero no. Eran botellas vacías de alcohol. Medicamentos. Y después, preservativos usados. Mi cabeza dejó de entender lo que veía. Marta acomodó todo cuidadosamente. Como preparando una escena. Entonces sacó su celular. Y tomó fotos de la maleta abierta. Después dijo algo que me enfermó el cuerpo entero. Ahora sí va a ver quién eres realmente. Me quedé paralizado. Mi esposa empezó a gritar. Literalmente gritar. Porque entendimos lo mismo al mismo tiempo. Marta estaba fabricando pruebas falsas contra mí. Quería convencer a su hija de que yo la engañaba. De que era alcohólico. Tal vez hasta drogadicto. Y entonces todo encajó de golpe. Los comentarios constantes. Las discusiones raras que mi esposa y yo habíamos tenido últimamente. Las veces que Marta casualmente mencionaba que yo parecía distante. O sospechoso. Ella llevaba meses manipulando todo. Lentamente. Como veneno. Pero todavía faltaba el golpe más brutal. Porque encontramos una grabación de apenas 2 días antes. Y esa fue la única vez que sentí auténtico terror viendo una pantalla. Marta estaba en nuestra habitación otra vez. Sentada en la cama. Con mi laptop abierta. Yo sabía perfectamente que tenía contraseña. Pero ella estaba dentro. Revisando archivos. Correos. Fotos. Todo. Y entonces entendí algo horrible. Ella no había entrado sola esa primera vez. Había tenido tiempo suficiente para observarme. Para descubrir contraseñas. Rutinas. Horarios. Mi privacidad completa había desaparecido. Pero lo peor vino segundos después. Porque Marta abrió una carpeta donde guardábamos documentos financieros. Y sacó una carpeta azul. Nuestra carpeta hipotecaria. Empezó a tomar fotos de cada página. Después hizo una llamada. Y esta vez la cámara captó perfectamente lo que dijo. Sí. La deuda es más alta de lo que pensé. Si logramos que se separen ahora, ella perderá menos dinero. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Porque finalmente entendí quién era el hombre desconocido. No era un amigo. Era un abogado. Mi suegra llevaba semanas preparando mi divorcio. A escondidas. Dentro de mi propia casa, mi esposa dejó de hablarme como por 10 minutos después de escuchar eso. Solo miraba la pantalla. Vacía. Como si su cerebro se hubiera desconectado para protegerla. Yo tampoco sabía qué decir. Porque ya no estábamos hablando de una suegra invasiva. Esto era otra cosa. Esto era una obsesión enferma. Planeada. Fría. Y lo peor era que Marta sonreía mientras hacía todo. Nunca parecía nerviosa. Nunca parecía culpable. Caminaba por nuestra casa como una persona convencida de que estaba haciendo lo correcto. Eso era lo que más miedo me daba. Porque la gente peligrosa normalmente sabe que está haciendo algo malo.
Pero ella no. Ella genuinamente creía que era la víctima. Que estaba salvando a su hija. Y cuando alguien se convence de eso, es capaz de cualquier cosa. Mi esposa finalmente habló. Con la voz rota. Me dijo. Tenemos que enfrentarla hoy. Yo le dije que no. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. Porque había algo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. La bolsa blanca. Las falsas pruebas. El abogado. Las copias extra de llaves. Todo eso significaba que Marta llevaba tiempo preparándose. Y alguien que planea tanto no se derrumba fácilmente. Mi esposa quería respuestas. Yo quería protegernos. Discutimos horrible esa noche. Ella lloraba diciendo que necesitaba escuchar a su madre explicar todo. Yo le dije que no existía explicación para entrar escondida a una casa y manipular comida. En un momento incluso me gritó que estaba intentando alejarla de su familia. Y esa frase me destruyó. Porque después de todo lo que habíamos visto, todavía había una parte de ella intentando defender a Marta. Pero lo entendía. Era su madre. La persona que la crió. Aceptar que tu propia madre puede ser peligrosa, debe sentirse como perder una parte de ti mismo. Al final acordamos algo. No confrontarla todavía. Primero cambiaríamos cerraduras. Contraseñas. Todo. Y guardaríamos todas las grabaciones en varios lugares. Por si acaso. Esa última parte fue idea mía. Y gracias a Dios la hice. Porque al día siguiente pasó algo que todavía me cuesta creer. Yo estaba trabajando desde casa. Mi esposa había salido temprano. Cerca del mediodía escuché que alguien intentaba abrir la puerta principal. Primero una vez. Luego otra. Luego otra más. Mi corazón empezó a latir fortísimo. Miré la cámara del celular. Era Marta. Intentando entrar. Con una tranquilidad aterradora. Probó una llave. Luego otra. Luego otra más. Cuando ninguna funcionó, su cara cambió completamente. La sonrisa desapareció. Empezó a tocar la puerta fuerte. Después cada vez más fuerte. Yo no respondí. Me quedé en silencio mirando la pantalla. Y entonces Marta dijo algo que me heló la sangre. Sé que estás ahí. Ahí entendí que esto acababa de empeorar muchísimo. Porque ahora ella sabía que descubrimos todo. Marta empezó a llamar a mi esposa sin parar. Luego a mí. Después mensajes. Decenas. Al principio fingía preocupación. Preguntaba por qué cambiamos cerraduras. Después pasó a enojo. Luego amenazas emocionales. Decía cosas como: después de todo lo que hice por ustedes. Oh, no puedo creer que me traten como una criminal. Pero hubo un mensaje que me dejó completamente frío. Le escribió a mi esposa. Él ya te puso en mi contra igual que hizo con todos. Con todos. Esa frase se me quedó clavada. Porque yo nunca había escuchado sobre otros. Cuando Laura llegó a casa le pregunté directamente. Ella se quedó callada. Otra vez ese silencio horrible. Y finalmente me contó algo que jamás me había dicho en 7 años juntos. Antes de mí, había habido otro hombre. Daniel. Su exprometido. Estuvieron juntos casi 4 años. Iban a casarse. Pero la relación terminó de forma desastrosa. Según Marta, él era manipulador. Mentiroso. Infiel. Supuestamente destruyó emocionalmente a Laura. Pero cuando pregunté exactamente qué había pasado, mi esposa empezó a darse cuenta de algo horrible. Nunca había visto pruebas reales. Todo venía de cosas que su mamá descubría. Mensajes sospechosos. Comentarios. Situaciones raras. Igual que conmigo. Sentí un vacío brutal en el estómago. Le pregunté. ¿Tu mamá tenía llaves de la casa de Daniel también? Mi esposa empezó a llorar antes de responder. Porque ya sabía la respuesta. Sí. También tenía. Ahí todo cambió.
Porque ya no era algo nuevo. Marta ya había hecho esto antes. Y probablemente había destruido una relación entera. Esa noche decidimos bloquearla temporalmente. Queríamos pensar. Respirar. Entender qué hacer. Error enorme. Porque cerca de las 3 de la madrugada escuchamos golpes violentos en la puerta. No tocar. Golpes. Como alguien desesperado. Mi esposa se despertó aterrada. Yo miré la cámara exterior desde el celular. Y casi se me detuvo el corazón. Marta estaba afuera. Bajo la lluvia. Llorando. Pero no llorando normal. Estaba completamente fuera de sí. Gritaba que yo le había lavado el cerebro a su hija. Que necesitábamos abrirle. Que todavía había tiempo. Mi esposa empezó a temblar. Yo le dije que llamaría a la policía si no se iba. Y entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Marta dejó de llorar de golpe. Instantáneamente. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Miró directo a la cámara. Sonrió. Y dijo: entonces mira bien lo que él es capaz de hacerle a una familia. Después sacó algo del bolso. Y por un segundo pensé que era un arma. Te juro que sentí el corazón explotar. Pero no. Era una carpeta. La misma carpeta azul de nuestra hipoteca. Y empezó a lanzar papeles mojados contra la puerta mientras gritaba que yo estaba hundiendo financieramente a su hija. Los vecinos empezaron a salir. Luces encendiéndose por todos lados. Era una escena completamente surrealista. Finalmente llegó la policía. Pero cuando hablaron con Marta, ella actuó como una víctima perfecta. Llorando. Temblando. Diciendo que solo estaba preocupada por su hija. Incluso insinuó que yo era agresivo. Que Laura estaba atrapada. Y por un momento vi las caras de los policías cambiar. Porque Marta era buena. Muy buena. Sabía exactamente cómo parecer una madre desesperada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi esposa hizo algo que jamás había hecho en toda nuestra relación. Sacó el celular. Abrió una de las grabaciones. Y se la mostró directamente a los policías. Los dos oficiales cambiaron la expresión inmediatamente. Uno de ellos incluso preguntó: ¿ella entra así normalmente a su casa? Mi esposa respondió llorando. Creíamos que sí. Pero no sabíamos todo lo demás. Y entonces el policía vio otra parte del vídeo. La de la comida. Nunca olvidaré su cara después de eso. Porque ahí dejó de ver a Marta como una madre preocupada. Y empezó a verla como lo que realmente era. Una mujer peligrosamente obsesionada. Los policías le pidieron a Marta que entregara las llaves inmediatamente. Y ahí vimos otra cara de ella. Porque dejó de actuar triste. Se puso furiosa. Empezó a gritar que todo era una trampa mía. Que yo había editado los vídeos. Que quería separarla de su hija porque los hombres como yo siempre aíslan primero. Uno de los oficiales le pidió que bajara la voz. Ella lo ignoró completamente. Seguía señalándome desde la calle mojada mientras gritaba cosas horribles. Decía que yo controlaba a Laura. Que yo fingía ser bueno. Que tarde o temprano iba a golpearla. Los vecinos estaban mirando todo desde las ventanas. Y honestamente, sentí vergüenza. Una vergüenza horrible. Porque este tipo de personas no solo destruyen en privado. También intentan ensuciarte públicamente. Marta finalmente entregó un llavero. Pero cuando el policía le preguntó si eran todas las copias, ella sonrió. Esa sonrisa me dio escalofríos. Y respondió: las que encontré, sí. ¿Las que encontré? No todas. El policía la miró serio. Pero en ese momento no podían hacer mucho más. Le dijeron que no podía volver a acercarse a la propiedad hasta nuevo aviso. Y cuando Marta subió a su coche, miró directamente hacia nuestra ventana. Hacia mí. Nunca olvidaré esa mirada. No era tristeza. No era culpa. Era odio puro.
Esa noche mi esposa se quebró completamente. Se encerró en el baño y escuché cómo lloraba durante casi una hora. Cuando salió me dijo algo que me partió el alma. Creo que nunca conocí realmente a mi mamá. Y honestamente, creo que ahí empezó su verdadero duelo. Porque perder a una madre viva debe sentirse distinto. Más sucio. Más confuso. Al día siguiente llevamos la bolsita blanca a analizar. Y durante esas horas de espera vivimos como paranoicos. Revisábamos puertas constantemente. Ventanas. Cámaras. Cada ruido nos hacía saltar. Yo incluso empecé a dormir con un bate al lado de la cama. Suena exagerado. Pero después de ver todo eso, ya no sabía de qué era capaz Marta. Y entonces llegó la llamada. El polvo era un sedante suave. No algo letal. Pero sí suficiente para causar cansancio. Mareos. Confusión. El especialista incluso preguntó si alguien había estado consumiéndolo sin saber. Mi esposa empezó a llorar otra vez. Porque durante semanas ambos habíamos sentido agotamiento extraño. Dolores de cabeza. Incluso habíamos discutido más de lo normal. Y de pronto entendimos algo aterrador. Marta probablemente llevaba tiempo drogándonos poco a poco. No para matarnos. No, Para debilitarnos. Para hacernos dudar de nosotros mismos. Para volvernos más manipulables. Ahí fue cuando decidimos denunciar formalmente. Entregamos copias de todo. Vídeos. Mensajes. Análisis. Absolutamente todo. Y por unos días, hubo silencio. Demasiado silencio. Casi una semana completa sin mensajes. Sin llamadas. Sin coches afuera. Nada. Y honestamente eso me asustaba más. Porque personas como Marta no desaparecen así. Están planeando algo. Siempre. Y tenía razón. Porque un viernes por la tarde recibí una llamada de mi jefe. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Sentí el estómago caer inmediatamente. Le pregunté por qué. Hubo un silencio incómodo. Y después dijo algo que todavía me da rabia recordar. Una mujer había enviado un correo anónimo a Recursos Humanos acusándome de abuso doméstico y consumo de drogas. Adjuntó fotos. Las mismas fotos falsas que Marta había preparado en mi maleta. Sentí una mezcla brutal de rabia y miedo. Porque entendí que ella ya no estaba atacando solo nuestra relación. Ahora quería destruir mi vida completa. Mi trabajo. Mi reputación. Todo. Corrí a mostrarle el correo a mi esposa. Y cuando vio las fotos, se quedó helada. Porque había algo que ninguno de los dos había notado antes. En una de las imágenes aparecía una mano acomodando las botellas. Y esa mano tenía el anillo de Marta. Ahí entendimos algo importante. Ella nunca imaginó que veríamos esas fotos. Pensó que Laura las encontraría por accidente. Mi esposa empezó a temblar de rabia. Por primera vez. No tristeza. No confusión. Rabia real. Me dijo. Quiero destruirla. Honestamente. Esa frase me asustó un poco. Porque el dolor cambia a la gente. Y Laura llevaba años siendo manipulada lentamente por una mujer enferma. Pero también entendí por qué se sentía así. Marta no solo había invadido nuestra casa. Había intentado envenenarnos. Separarnos. Arruinar mi carrera. Y todavía faltaba lo peor. Porque esa misma noche recibimos una llamada desconocida. Contesté yo. Era una mujer. Voz nerviosa. Me preguntó si yo era el esposo de Laura. Le dije que sí. Y entonces dijo algo que me dejó completamente frío. Necesitan salir de esa casa esta noche. Sentí el corazón acelerarse instantáneamente. Pregunté quién era. La mujer respondió. Soy la hermana de Daniel. El ex de Laura. Mi cuerpo entero se congeló. Ella respiraba agitada. Como si estuviera aterrada de estar llamando.
Nos dijo que acababa de enterarse de todo por una publicación de Facebook que Marta había hecho insinuando que su hija estaba atrapada con un hombre peligroso. Y cuando vio eso, entendió que estaba pasando otra vez. Le preguntamos qué quería decir con otra vez. Hubo silencio unos segundos. Después dijo algo que nos dejó destruidos. Daniel nunca engañó a Laura. Nunca fue alcohólico. Nunca fue violento. Marta fabricó todo. Igual que conmigo. Durante meses entró a su departamento. Manipuló cosas. Inventó pruebas. Incluso enviaba mensajes falsos desde teléfonos temporales. Daniel terminó perdiendo la cabeza intentando demostrar que no estaba loco. Y entonces vino la frase que todavía me despierta algunas noches. La hermana de Daniel dijo: mi hermano se suicidó 6 meses después de que Laura lo dejara. Sentí literalmente náuseas. Mi esposa dejó caer el celular al piso. Se puso blanca. Completamente blanca. La mujer seguía hablando. Dijo que nunca tuvieron pruebas suficientes para acusar a Marta. Que ella siempre parecía inocente. Siempre parecía la madre perfecta. Pero antes de morir, Daniel escribió algo en una nota. Una frase. Solo una. Y la hermana empezó a llorar mientras la repetía. Su madre nunca nos dejó estar solos. Mi esposa se derrumbó ahí mismo. Cayó de rodillas llorando de una forma que jamás había visto. Porque en ese instante entendió algo insoportable. Su mamá no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio. Ya había destruido una vida antes. Y probablemente nunca se detendría sola. Pero la llamada todavía no terminaba. Porque antes de colgar, la hermana de Daniel dijo algo más. Algo que hizo que inmediatamente mirara hacia todas las cámaras de la casa. Nos dijo: revisen el ático. Mi hermano encontró algo escondido ahí antes de morir. Y Marta se volvió loca cuando se dio cuenta. Nos quedamos mirando en silencio después de colgar. Yo sentía la piel helada. Mi esposa estaba destruida emocionalmente. Pero había algo peor creciendo dentro de nosotros. Una pregunta horrible. ¿Qué demonios había escondido Marta en nuestra casa? Eran casi las 2 de la mañana. Afuera seguía lloviendo. Y honestamente ninguna persona normal se pone a revisar un ático a esa hora. Pero nosotros ya habíamos dejado atrás lo normal hacía mucho tiempo. Subí primero. Con el celular en una mano y el bate en la otra. El ático era pequeño. Oscuro. Lleno de cajas viejas y polvo. Mi esposa venía detrás de mí temblando. Revisamos durante casi 20 minutos sin encontrar nada. Solo decoraciones viejas. Herramientas. Ropa guardada. Y entonces vi algo raro. Una de las tablas del fondo estaba ligeramente levantada. Apenas un poco. Como si alguien la hubiera movido muchas veces. Sentí un nudo horrible en el estómago. Me acerqué despacio. Levanté la tabla. Y ahí estaba. Una caja metálica pequeña. Con candado. Mi esposa empezó a respirar rápido. Yo ni siquiera sabía si quería abrir eso. Porque después de todo lo que habíamos descubierto, sentía que cualquier cosa podía salir de ahí. Bajamos la caja a la cocina. Y honestamente pensé en esperar a la policía. Pero Laura ya no podía más. Necesitaba saber. Tomé un destornillador y forcé el candado. Todavía recuerdo perfectamente el sonido cuando cedió. Porque justo ahí sentí que nuestra vida iba a cambiar otra vez. Abrimos la caja. Y lo primero que vimos fueron fotografías. Cientos. Fotos nuestras. Mías. De Laura. De la casa. Algunas eran recientes. Otras parecían de años atrás. Había fotos mías saliendo del trabajo. Comprando café. Hablando con vecinos. Incluso había fotos tomadas desde afuera de nuestra habitación. Sentí un terror tan intenso que me costaba respirar. Marta nos había estado vigilando. ¿Durante cuánto tiempo? No tenía idea. Pero eso no era lo peor. Debajo de las fotos había carpetas. Etiquetadas.
Con nombres. Daniel. Mi esposa empezó a llorar apenas vio eso. Abrimos la carpeta lentamente. Había copias de mensajes. Fotografías manipuladas. Horarios escritos a mano. Notas obsesivas sobre la rutina de Daniel. Cosas como: sale a las 7:15. Habla mucho con la compañera rubia. Laura todavía duda. Y entonces encontramos algo que me revolvió el estómago. Una lista. Título: ¿Cómo hacer que ella abra los ojos? Debajo había puntos escritos por Marta. Hacerlo parecer infiel. Generar distancia emocional. Provocar discusiones. Debilitar su autoestima. Mi esposa empezó a hiperventilar. Yo sentía tanta rabia que me temblaban las manos. Pero todavía había más. Porque había otra carpeta. Con mi nombre. Mi nombre completo. La abrí sintiendo un miedo horrible. Y honestamente, desearía no haberlo hecho. Marta tenía absolutamente todo sobre mí. Fotos. Horarios. Capturas de mis redes sociales. Nombres de compañeros de trabajo. Incluso información de mi familia. Había notas escritas a mano describiendo mi personalidad. Mis inseguridades. Mis hábitos. Como si estuviera estudiándome. Analizándome. Y entonces encontré algo que me dejó completamente frío. Una hoja donde decía: puntos débiles. Debajo había varias frases. Quiere proteger a Laura. Tiene miedo de perder estabilidad. Necesita sentirse útil. Y la última línea me dio escalofríos. Si Laura duda de él lo suficiente, se destruirá solo. Ahí entendí algo espantoso. Marta no actuaba impulsivamente. Ella calculaba psicológicamente cómo romper personas. Lentamente. Como un depredador. Mi esposa estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Seguíamos revisando papeles cuando encontramos un sobre amarillo. Sin nombre. Lo abrí. Y adentro había varias hojas impresas. Correos electrónicos. Pero no eran míos. Eran de Daniel. Correos donde él le suplicaba a Laura que le creyera. Decía que alguien estaba entrando a su casa. Que las pruebas eran falsas. Que sentía que se estaba volviendo loco. Y lo peor era que Laura le respondía exactamente igual que me respondió a mí al principio. Le decía que estaba paranoico. Que necesitaba ayuda. Que dejara de obsesionarse con su madre. Mi esposa soltó un grito horrible al leer eso. Porque entendió que había repetido exactamente el mismo patrón conmigo. Pero la peor parte estaba al final del sobre. Una hoja doblada. Escrita a mano. Era la nota de despedida de Daniel. No completa. Solo una copia parcial. Y había una frase subrayada varias veces por Marta. Nunca pude competir contra una mujer que necesitaba destruirme para sentirse madre. Sentí que el aire desaparecía de la cocina. Mi esposa estaba completamente rota. Repetía que ella había matado a Daniel. Que ella también tenía culpa por no haberle creído. Y honestamente, no sabía cómo consolarla. Porque yo también estaba pensando lo mismo. Entonces escuchamos un ruido afuera. Los dos nos congelamos. Otro ruido. Cerca de la ventana de la cocina. Apagué inmediatamente la luz. Mi corazón estaba explotando. Caminé despacio hacia la cortina. Miré apenas un poco. Y sentí el cuerpo entero helarse. Marta estaba afuera. Bajo la lluvia otra vez. Quietísima. Mirando directamente hacia la casa. Pero lo peor era que no estaba sola. El hombre del abogado estaba con ella dentro del coche. Observando también. Mi esposa empezó a llorar bajito. Del puro miedo. Y entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Marta levantó lentamente una mano. Y señaló directamente hacia el ático. Como si supiera exactamente lo que habíamos encontrado. Mi sangre se congeló. Porque eso significaba una sola cosa.
Había estado vigilándonos incluso esa noche. Y entonces mi celular vibró. Número desconocido. Contesté con la mano temblando. No había voz al principio. Solo respiración. Después Marta habló. Muy tranquila. Demasiado tranquila. Y dijo: ahora ya entiendes por qué nadie me quita a mi hija. Después se rió bajito. Y agregó algo que todavía me da pesadillas. Daniel también encontró la caja. 2 semanas antes de morir, se me heló el cuerpo completo cuando escuché eso. Mi esposa estaba agarrándome el brazo tan fuerte que me dejó marcas. Yo no podía dejar de mirar por la ventana. Marta seguía ahí. Sonriendo. Como si disfrutara vernos aterrados. Le pregunté qué demonios quería. Ella soltó una risa pequeña. Tranquila. Y respondió: quiero que entiendas algo. Nunca ibas a ganar. Después colgó. El coche arrancó lentamente. Pero antes de irse, el abogado volteó hacia la casa y nos miró fijamente también. Ahí entendí algo horrible. Ese hombre sabía todo. Y aún así ayudaba a Marta. Cerré todas las cortinas inmediatamente. Mi esposa estaba entrando en crisis. Repetía una y otra vez que su mamá había destruido una vida. Y que ahora iba por otra. Yo intentaba mantenerme fuerte. Pero honestamente también estaba asustado. Muchísimo. Porque ya no sabíamos hasta dónde llegaba esto. Revisamos el resto de la caja hasta el amanecer. Y cada cosa era peor que la anterior. Encontramos grabaciones de audio. Marta grababa conversaciones privadas. Algunas eran de años atrás. Otras recientes. Había incluso audios de discusiones entre Laura y yo dentro de nuestra propia casa. Ahí entendimos otra cosa espantosa. Había micrófonos escondidos. Empezamos a revisar toda la casa desesperados. Y encontramos uno debajo de la mesa del comedor. Otro detrás de un cuadro en la sala. Mi esposa casi vomita cuando lo vio. Porque eso significaba que Marta llevaba escuchándonos muchísimo tiempo. Pero el peor descubrimiento vino después. Porque en uno de los audios se escuchaba claramente la voz de Marta hablando con alguien. Con el abogado. Y esa conversación me hizo entender que estábamos en mucho más peligro del que imaginábamos. Marta decía: ella ya está empezando a depender demasiado de él. Necesitamos acelerar esto. El abogado le respondió que debía tener cuidado. Que lo de Daniel había salido demasiado lejos. Y entonces Marta dijo algo que me dejó completamente helado. Daniel era débil. Este todavía cree que puede protegerla. Sentí náuseas. Porque hablaban de nosotros como piezas. Como personajes dentro de un juego enfermo. Seguimos escuchando. Y entonces el abogado preguntó algo que me revolvió el estómago. Le preguntó si realmente había puesto solo sedantes en nuestra comida. Hubo silencio unos segundos. Después Marta respondió: por ahora. Mi esposa empezó a llorar tan fuerte que tuve que apagar el audio. Ahí entendimos algo brutal. Esto no estaba escalando. Ya había escalado. Y probablemente iba a empeorar. Llamamos inmediatamente a la policía. Les contamos lo de la caja. Los audios. Los micrófonos. Todo. Nos dijeron que no saliéramos de casa hasta que llegara alguien. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cada ruido afuera me hacía pensar que Marta iba a entrar. Y honestamente, creo que ella disfrutaba eso. Disfrutaba hacernos sentir inseguros dentro de nuestra propia casa. Cuando finalmente llegaron los oficiales y revisaron la evidencia, sus caras cambiaron completamente. Ya no nos trataban como una disputa familiar rara. Ahora entendían que esto era grave de verdad. Uno de ellos incluso preguntó si teníamos algún lugar seguro donde quedarnos unos días. Porque recomendaban no permanecer ahí mientras avanzaba la investigación. Y ahí pasó algo que me rompió el corazón. Mi esposa miró alrededor de nuestra casa. Y empezó a llorar bajito. Porque Marta nos había quitado incluso eso. La sensación de hogar.
Esa misma tarde nos fuimos a un hotel. Solo llevamos ropa básica y la caja metálica. Yo no quería separarme de esa evidencia ni un segundo. Durante el camino mi esposa iba completamente callada, mirando por la ventana. Hasta que de repente dijo algo que me dejó destruido. Creo que mi mamá nunca quiso que yo creciera. Y honestamente, creo que tenía razón. Porque todo esto no era amor enfermizo. Era posesión. Marta necesitaba que Laura siguiera siendo suya. Y cualquier hombre que amenazara eso, terminaba destruido. Llegamos al hotel agotados emocionalmente. Pero las cosas empeoraron casi inmediatamente. Porque cuando subimos a la habitación, mi celular empezó a llenarse de mensajes. Familiares de Laura. Tíos. Primos. Incluso amigos viejos. Todos preguntando si era verdad que yo estaba abusando de ella. Sentí una rabia tan fuerte que me mareé. Marta ya había empezado una campaña contra mí. Y lo peor era que mucha gente le creía. Porque personas como ella son expertas en parecer víctimas. Mi esposa empezó a responder uno por uno, mandando fragmentos de los vídeos. Algunas personas dejaron de contestar inmediatamente. Otras pidieron disculpas. Pero hubo un mensaje que nos dejó fríos. Venía de una tía de Laura. Decía: tu mamá hizo lo mismo con tu papá. Mi esposa literalmente dejó caer el teléfono. Porque su padre abandonó la familia cuando ella era niña. Marta siempre dijo que era un monstruo. Un infiel. Un hombre violento que las dejó por otra mujer. Pero ahora, ya no sabíamos que era verdad. Mi esposa llamó inmediatamente a la tía. Hablaron casi una hora. Yo escuchaba partes de la conversación. Y cada minuto era peor. Su padre no abandonó la familia de repente. Primero empezó a decir que Marta lo vigilaba. Que movía cosas. Que lo seguía. Que manipulaba situaciones para hacerlo parecer inestable. Exactamente igual que con nosotros. La familia creyó que él estaba paranoico. Igual que Laura creyó eso de Daniel. Y luego de mí. Hasta que un día simplemente desapareció. Nunca volvió a contactar a nadie. Marta dijo que era porque la culpa lo consumía. Pero ahora, todo sonaba distinto. Todo sonaba como un hombre huyendo para salvarse. Mi esposa quedó completamente destruida después de esa llamada. Sentada en el piso del hotel. Mirando al vacío. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. ¿Y si mi mamá siempre fue así? Honestamente no supe qué responder. Porque ya no estábamos descubriendo una crisis reciente. Estábamos descubriendo décadas de manipulación. Décadas. Pero esa noche todavía guardaba otra sorpresa horrible. Cerca de las 11 escucharon tocar la puerta de la habitación. 3 golpes suaves. Mi corazón se disparó instantáneamente. Nadie sabía dónde estábamos. Me acerqué lentamente. Miré por la mirilla. Y sentí el cuerpo entero congelarse. Había una caja pequeña en el suelo. Nada más. Esperé unos segundos. Abrí la puerta despacio. Tomé la caja. No tenía remitente. Mi esposa ya estaba temblando antes de abrirla. Y honestamente, desearía haberla tirado directamente a la basura. Porque dentro había una sola cosa. Una fotografía vieja. Muy vieja. Era Marta. Mucho más joven. Sonriendo al lado de un hombre. El padre de Laura. Pero lo horrible no era eso. Lo horrible era lo que estaba escrito atrás con tinta roja. Él también intentó llevarse a mi hija. Mi esposa se quedó mirando esa foto como si el mundo entero acabara de romperse frente a ella. Yo nunca había visto a alguien perder completamente la imagen de su propia madre en tiempo real. Porque hasta ese momento todavía existía una pequeña parte de ella intentando encontrar una explicación humana. Una enfermedad. Un trauma. Algo. Pero esa foto destruyó todo. Porque no había tristeza en las palabras de Marta. No había culpa. Solo posesión. Obsesión pura. Esa noche casi no dormimos.
Dejamos una lámpara encendida. Revisábamos la puerta cada 10 minutos. Y en algún momento, cerca del amanecer, mi esposa me dijo algo muy bajito. Si no hubieras puesto esas cámaras, yo habría terminado odiándote. Sentí un vacío horrible al escuchar eso. Porque era verdad. Marta ya estaba preparando el terreno. Las falsas pruebas. Los rumores. El abogado. Todo estaba diseñado para convertirla en la víctima perfecta y a mí en el monstruo. Igual que hizo con Daniel. Igual que probablemente hizo con el padre de Laura. Pero esta vez algo salió mal para ella. Esta vez quedó grabada. Y eso fue lo único que nos salvó. Durante las siguientes semanas todo explotó. La policía encontró más dispositivos escondidos en nuestra casa. Más copias de llaves. Incluso descubrieron que Marta había intentado acceder a nuestras cuentas bancarias usando información personal, que consiguió revisando documentos. El abogado desapareció completamente apenas empezó la investigación. Literalmente renunció a representar a Marta y dejó de responder llamadas. Y honestamente, creo que entendió demasiado tarde con quién estaba involucrado. Pero lo más fuerte vino cuando varios familiares empezaron a hablar. Personas que llevaban años calladas. Una prima contó que Marta revisaba diarios personales cuando los visitaban. Un tío confesó que el padre de Laura sí intentó pedir ayuda psicológica antes de desaparecer, diciendo que su esposa quería destruirlo. Incluso apareció una examiga de Marta diciendo que ella siempre hablaba de su hija como si fuera la única persona que jamás la abandonaría. Todo empezó a formar una imagen horrible. Marta no soportaba perder control emocional sobre nadie. Y cuando sentía que alguien le quitaba a Laura, se transformaba. Lo más impactante fue que encontraron mensajes viejos en una computadora antigua de Marta. Mensajes donde literalmente planeaba situaciones para provocar discusiones entre nosotros. Había notas sobre qué temas causaban inseguridad en Laura. Qué palabras podían hacerme reaccionar. Qué momentos usar para crear desconfianza. Leer eso me enfermó. Porque entendí que muchas peleas que creíamos naturales fueron fabricadas por ella desde el principio. Y entonces llegó el golpe final. La policía consiguió acceso a unos correos eliminados entre Marta y el abogado. Ahí estaba todo. Absolutamente todo. Planes para separarnos legalmente. Estrategias para desacreditarme. Cómo usar el tema de la infertilidad para quebrar emocionalmente a Laura. Y una línea específica que todavía me da escalofríos. Marta escribió: si ella queda sola conmigo un tiempo, volverá a ser mi niña otra vez. Mi esposa leyó eso sentada en silencio. Y después hizo algo que jamás había hecho antes. Bloqueó completamente a su madre de su vida. Número. Correos. Redes sociales. Todo. Sin despedirse. Sin última conversación. Nada. Porque finalmente entendió algo muy doloroso. Algunas personas no quieren amor. Quieren control. Y mientras más las amas, más peligrosas se vuelven. Pasaron meses antes de que pudiéramos volver a sentir paz dentro de una casa. Mi esposa empezó terapia. Yo también. Honestamente ambos la necesitábamos. Porque vivir bajo vigilancia tanto tiempo te rompe la cabeza. Hubo noches donde me despertaba convencido de que alguien estaba en la cocina. Mi esposa tenía ataques de ansiedad cada vez que encontraba algo fuera de lugar. Marta destruyó mucho más que nuestra privacidad. Destruyó nuestra sensación de seguridad. Pero no consiguió destruirnos a nosotros. Y eso fue lo que más la enfureció. La última vez que supimos de ella fue durante la audiencia final. No nos habló. No lloró. No pidió perdón. Solo miró a Laura fijamente todo el tiempo. Como si todavía creyera que podía recuperarla. Antes de salir de la sala dijo una sola frase. Algún día entenderás que hice todo por amor. Mi esposa no respondió. Solo le sostuvo la mirada. Y honestamente, creo que ese fue el primer momento en toda su vida donde dejó de tenerle miedo a su madre. A veces todavía pienso en Daniel. En cómo intentó explicar lo que estaba pasando y nadie le creyó. Y eso me persigue muchísimo.
Porque estuve peligrosamente cerca de terminar igual. Si no hubiera instalado esas cámaras, probablemente hoy estaría divorciado. Tal vez sin trabajo. Tal vez creyendo que realmente estaba perdiendo la cabeza. O peor. Porque eso es lo más aterrador de personas como Marta. No necesitan destruirte con violencia. Les basta hacerte dudar de tu propia realidad. Y honestamente, todavía hay algo que me da escalofríos hasta hoy. Semanas después de terminar todo esto, fui a revisar la caja metálica una última vez. Solo para asegurarme de que no quedaba nada importante. Y encontré algo que no habíamos visto antes. Una fotografía pequeña escondida entre papeles viejos. Era una foto mía. Tomada desde afuera de nuestra ventana. Mucho antes de casarme con Laura. Mucho antes incluso de comprometernos. En la parte de atrás, con la letra de Marta, decía: Este también quiere llevársela.